Un saludo muy especial a todos los oyentes. Dios en su infinita misericordia, amor, paz y bien estén con todos, que estén bien protegidos en este proceso de la cuarentena en sus hogares, que haya alegría, paz, entusiasmo y confianza en el Señor. Eso es lo más importante que tenemos que estar en este momento, la confianza de que vamos a salir de este periodo tan difícil. Y esto se asemeja mucho a lo que es la Semana Santa, la Semana Mayor. Ayer celebramos Domingo de Ramos, que es la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Y en la lectura del Evangelio nos narraba cómo fue el proceso en el cual a Jesús lo vende Judas. Lo capturan, lo llevan, le hacen un pseudo juicio, juicio muy injusto, y dan la sentencia ante el Sanedrín y ante Poncio Pilatos, y después lo llevan a torturar y después a crucificarlo, pero con la gran revelación de que él va a resucitar, y resucita y se aparece a los apóstoles. Nuestra vida es una Semana Santa, donde hay momentos muy bonitos, donde hay momentos maravillosos, pero también hay momentos de dolor, de sufrimiento, de angustia, de desesperación, momentos en los cuales nosotros no queremos seguir adelante. Y eso es lo que le pasó a Jesús y a los discípulos. Cuando llegó el momento de la prueba, en la cual vamos desde el jueves empieza la institución de la Eucaristía y la fiesta pascual, y ya todo lo que en la noche, el jueves y el viernes, el juicio y su crucifixión, y el domingo de resurrección. Esa es nuestra vida, un eterno lucha, una eterna reflexionar sobre nuestro destino, para dónde vamos, qué es lo que queremos. Eso es lo que Dios nos regala. Jesús nos regala la esperanza de la resurrección, y que después de este martirio y después de estos momentos tan difíciles, hoy lunes que empezamos en pleno la Semana Mayor, y hoy el Evangelio nos hablaba de la mujer María, no María Magdalena, la cultura y un papa en la Edad Media fusionó a todas las Marías y dijo que pues todas eran trabajadoras sexuales, pero no, eso no era la realidad. Y María Magdalena nunca fue una trabajadora sexual, eso lo hablan los evangelios. Fue una visión de la Edad Media buscando el volver a utilizar una semiología, un símbolo de el arrepentimiento. Entonces, buscar a la iglesia, ¿por qué? Porque usted es pecador, pero la iglesia y Dios perdona los pecados. Esa fue la concepción en ese tiempo. Y hoy en el Evangelio nos narra cómo María va y con un perfume costosísimo enjuaga, limpia, unge los pies de Jesús y los lava, los seca con sus cabelleras. Y ahí está Lázaro, que lo cuestiona y le dice: eso lo hubiéramos podido vender en tanto y dárselo a los pobres. Y Jesús le dice: no se preocupe, porque me llegará el momento en que sucederá eso en mí, y los pobres siempre los van a tener. Eso es una máxima que Jesús nos presenta en el Evangelio: los pobres siempre los van a tener. Es un análisis sociológico, antropológico muy profundo del ser humano, ontológico, donde revela y nos da la certeza de que en este plano terrenal siempre van a haber dificultades, momentos difíciles, donde siempre va a haber esa lucha, si es en lo sentimental, en lo familiar, en la salud, en la liberación, en la paz, en la salud, como estamos viviendo ahora. Y estamos pasando esta cuarentena en nuestros hogares, con ese pensamiento de qué va a ser el futuro, qué vamos a comer, dónde vamos a trabajar, los que se están muriendo. Vemos las cifras a nivel mundial y eso nos llena de pánico, nos llena de terror, pero con la esperanza y la fe en Jesús de que vamos a salir adelante.
Y ese era el pensamiento en la iglesia primitiva. Cuando Jesús empieza su ministerio, no era el único que esperaba, es un ministerio apocalíptico que esperaba el fin de los tiempos y esperaba que estas circunstancias de la vida, la injusticia, la opresión, la corrupción, eh, los que se aprovechaban de los más débiles y en especial el imperio romano que los tenía. Claro está, el pueblo judío ha pasado por muchas épocas donde muchos pueblos, los egipcios, los sirios, Babilonia, los turcos, bueno, en fin, ocuparon, eh, los esclavizaron, los tenían ahogados en los impuestos, o se comía o se pagaba impuestos, era la realidad en ese entonces. Entonces, en ese momento es importante entender su contexto exegético de ese tiempo, de la vida de ese tiempo. Exegesis quiere decir extrae lo que era en ese momento y cuál era el ámbito económico, geopolítico, social, espiritual, de que estaban esperando una promesa de un Mesías Salvador. Y ese Mesías Salvador era un revolucionario estilo David, que iba a sacar a los opresores, al imperio romano, y iba a traer días de gloria, de abundancia y de riquezas de nuevo a Jerusalén, como en el tiempo del rey David y el rey Salomón. Pero obviamente Jesús venía a dar libertad, una libertad eterna y plena a la humanidad. Pero en ese momento no entendían bien el mensaje de Jesús. Pero sí tenían una visión, y Jesús es un profeta, como lo llaman los judíos, apocalíptico, en el cual trabajaban mucho el lenguaje de escatología, escatológico, del fin de los tiempos. Entonces todo era relacionado, por eso a Jesús varias veces le preguntan, bueno, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo llegará la justicia? ¿Cuándo será el fin de todo? Y él les dice, solo mi Padre es el que sabe el día y la hora de que va a suceder esto. Pero yo les aseguro que en esta generación no va a pasar. Esta generación, nosotros, si hacemos un estudio histórico, vamos a entender de que esta generación no ha pasado. ¿Por qué? Porque se rompe la historia con Jesús. Cuando Constantino oficializa la religión católica como la religión del Imperio Romano y del occidente de Europa, parte la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Y hasta el momento no ha cambiado, no ha habido un líder político, religioso, empresario, artista, líder espiritual que haya cambiado eso. Entonces estamos todavía en la generación de Cristo y esperamos que llegue ese momento. Ahora, las interpretaciones del Apocalipsis siempre han sido violentas, siempre han sido fuertes, siempre han sido devastadoras. Entonces es un libro, Apocalipsis quiere decir revelación, la revelación del fin de los tiempos, en griego y en latín. Entonces nos hemos llenado la cabeza con miedos, con inseguridades, como un libro. Hay varios tipos de apocalipsis en el canon bíblico, en lo legal o en lo establecido, eso quiere decir canon. Se quedó solo el Apocalipsis de San Juan, pero hay muchos apocalipsis diversos y apócrifos, secretos, ocultos, por llamarlos de esa forma, que hablan de la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, ya no como cordero, sino como león, y cómo va a cambiar el universo y cómo se va a transformar. Y en ese contexto, los que seguían a Jesús esperaban esa liberación, esperaban ese apocalipsis, y nosotros todavía esperamos ese apocalipsis, no con esa mentalidad de que todo se va a destruir y todo se va a acabar y van a llegar plagas y van a llegar el hambre, los jinetes del apocalipsis, sino que va a ser difícil, va a ser una transición, pero que en esa transición va a llegar felicidad y va a llegar justicia y va a llegar la unidad
el respeto por el ser humano, por la naturaleza, la restauración del reino de Dios en la tierra. Entonces son concepciones, son pensamientos muy diferentes del el enfoque que se tenía en ese tiempo, en las primeras comunidades cristianas y en el tiempo de Jesús y los apóstoles, a la concepción que la Edad Media nos ha metido de que es una destrucción total y que todo se va a acabar y que se va a destruir. No, no solo pensemos que el apocalipsis o el fin de los tiempos es solo destrucción. Es un cambio de energía, un cambio de materia, un cambio de todo el organismo, un cambio de todo el universo para algo eterno, algo mejor, algo maravilloso. Estamos en un proceso de crecimiento, de evolución, y eso es lo que debemos ahorita aprovechar en esta cuarentena y en esta Semana Santa, ese reencuentro con Dios, con Jesús, ver que no todo lo material nos brinda felicidad, no que todo lo económico o tener un gran título o tener un gran trabajo o tener una cuenta con muchos ceros, muchos billetes nos dan esa seguridad. Eso es efímero, como dice el libro de la sabiduría, vanidad de vanidades, que es importante y Dios lo sabe. Y sabe que, y hace ese análisis de que los pobres siempre los vamos a tener, o sea, necesidad en el mundo, en diferentes áreas, emocional, sentimental, económica, salud, liberación, vamos a tener, pero que Él es la solución y Él es la medicina. Y debemos de enfocar nuestro pensamiento en que Dios nos tiene para un propósito mayor, y en esta cuarentena debemos de analizar esta Semana Santa. Es nuestra vida, esta Semana Santa es la cuarentena, esta vida es la Semana Santa, es una vida donde hay emoción, donde hay felicidad, donde hay momentos muy hermosos, también momentos muy difíciles, de mucho sufrimiento, de mucha angustia, de mucho desazón, de ver al futuro y decir no sabemos para dónde vamos o cómo va a ser el futuro, pero tenemos que tener la confianza como la tenía Jesús y sus promesas, que Él las cumplió y las sigue cumpliendo, de que todo después de este caos y de todo este tiempo tan difícil las cosas van a cambiar. Estamos en el fin de los tiempos, el apocalipsis se acerca, sí y no. Sí, porque estamos en ese proceso y puede ser el apocalipsis personal o comunitario. ¿Qué quiere decir eso? Social, humano. El personal es al juicio, al momento. El apocalipsis, el fin de los tiempos, es el fin de nosotros. Si ya nos llegó la muerte en este momento, tendremos que darle cuentas al Señor y tendremos que entregar ya nuestro espíritu a la presencia del Señor. Entonces ahí ya nos llegó nuestro apocalipsis o el fin de nuestro tiempo. Y el fin colectivo o el fin comunitario, el fin social o el fin de la humanidad llegará en su momento. Los científicos han hecho muchos cálculos de cuándo se apaga el sol, cuándo el ser humano dejará de existir, la naturaleza cómo se va a destruir. Bueno, hay muchas hipótesis y muchas ideas al respecto. Grandes videntes han hablado de diferentes épocas, que va a llegar el apocalipsis, que se va a acabar el mundo, que van a... que el ser humano en tanto tiempo saldrá del planeta Tierra a otro. Bueno, esperemos en las manos del Señor. Pero mientras llega ese gran apocalipsis o fin de los tiempos, debemos de mirar qué nos está hablando las señales que hay en este momento. Y las señales que están en este momento es que sí, que estamos en una pandemia, estamos en una cuarentena, estamos viviendo momentos muy complejos, muy difíciles, globales, pero todavía faltan otras señales para que sea el fin de los tiempos universal, para que lo entendamos de esa forma. Y ese fin de los tiempos universal, la Virgen ya ha tenido muchas apariciones, revelaciones y mensajes, videntes, profetas, en la Sagrada Escritura, en el Apocalipsis y también en el libro de Daniel y en los Evangelios, el Señor nos da señales del fin de los tiempos, pero todavía no hemos llegado, apenas esto es la introducción. Entonces debemos de prepararnos y estar en la felicidad de Dios. Si estamos en las manos de Dios, Él nos protege y nos salvará. Y esto en la vida es una Semana Santa, una
un periodo de vida, de juzgamiento, de crucifixión y resurrección, y vamos a resucitar en Jesucristo. Esa es la gran promesa. Por eso la Semana Santa se asemeja mucho a la antropología humana, al sentido del ser integral, porque vivimos nuestra vida una Semana Santa, una semana de pasión, una semana donde pasamos muchas cosas difíciles, pero también cosas maravillosas. Pero ese gran premio y maravillosidad que nos da el Señor en su promesa es que no estamos solos y que pasando estos periodos y estos momentos difíciles saldremos adelante. Sea que estemos en este plano terrenal, porque a veces pensamos, no, solo el virus nos va a matar, pero nosotros estamos en constante peligro de muerte a cada instante, a cada minuto. Un derrame cerebral, un paro cardíaco, se resbaló por las escaleras de la casa, salió y una bala perdida, bueno, infinidad. Dios en cualquier momento nos puede llamar, y ahí es donde tenemos que estar preparados para nuestro apocalipsis, nuestro fin de los tiempos, nuestro fin personal. Y ahí es donde tenemos que estar reflexionando en esta Semana Santa, en esta cuarentena que nos ha puesto obligatoriamente a analizar el sentido del ser, el sentido de nuestra espiritualidad, el valor de la naturaleza, el valor de la humanidad, el valor de socializar y el valor de la familia. No perdamos esto, es un llamado que Dios permite para que nosotros entremos en un estado de conciencia y tomemos la analogía de la Semana Santa, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de sus milagros, de su predicación, de su amor hacia la humanidad, pero también de la traición, también de ser muy injustamente juzgado, un juicio muy amañado, su crucifixión, pero su gran y maravillosa resurrección, que se aparece a los apóstoles y a sus discípulos para darles fe y decirles que Él ha vencido a la muerte, ha vencido al mundo, que está con nosotros y saldremos adelante. Todas las culturas milenarias, antiguas, también tienen ese pensamiento de que llegará un momento del apocalipsis, llegará un momento del fin del mundo, pero que después de esto vendrán un mejor estado, una mejor humanidad, un mejor civilización para el mejoramiento de la humanidad. Dios los bendiga. Para consultas espirituales, ayuda en sanación, liberación, progreso, prosperidad, restauración de hogares y el fuerte mío, ya lo saben, que es lo que es el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Por ahora, por la cuarentena, pues estoy atendiendo virtualmente, entonces me pueden buscar por mis redes. Pasando la cuarentena, esperemos con la ayuda del Señor que todo ya se organice y que ese virus sea desterrado y podamos atender en la oficina como naturalmente, regularmente lo hacemos. Cursos de sanación, de liberación, de demonología, de crecimiento espiritual. Tenemos la Escuela en Alta Espiritualidad, que es virtual, y vamos a estar a través de las redes en vivo, en streaming, lo que es en YouTube, Facebook, Instagram, lo que es las Eucaristías, lo que es oraciones de liberación, lo que son también reflexiones, lo que es también atendiendo preguntas, consultas, para que no se pierdan de esa oportunidad. Pueden buscar Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Romana y estamos para el servicio de todos y para la gloria de Dios. Dios los bendiga.